enzimática va a subir o va a bajar, dependiendo de qué tipo de enzima estemos hablando. Hay enzimas digestivas, por ejemplo, que van a actuar como la pepsina a pH ácido, pero hay otras, como por ejemplo la tripsina, que va a actuar más bien a pH alcalino. Entonces tenemos diferentes tipos de enzimas, pero cada una de ellas tiene un pH ideal al cual va a comenzar a actuar. Como bien decía su compañera, estas enzimas, al tener una estructura proteica, presentan cadenas laterales. ¿Y qué es lo que va a suceder con estas cadenas laterales? Estas cadenas laterales van a ser capaces de, si es que el pH baja, captar el exceso de hidrógenos, y si capta el exceso de hidrógenos, me va a formar una mayor cantidad de fuentes de hidrógeno. Y si se forman más fuentes de hidrógeno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En primera instancia, el sitio activo no va a poder quedar libre. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos explicado con la hemoglobina. Si se forman muchas fuentes de hidrógeno, la hemoglobina adoptaba una estructura tensa. Lo mismo le va a pasar a la enzima. Va a adoptar una estructura tensa. Y si se tensa, se compacta la enzima, pues obviamente no va a ser capaz de dejar libre el sitio activo para que los sustratos puedan unirse. Y si es que está libre el sitio activo, pues como también los aminoácidos forman parte del sitio activo, pues vamos a tener puentes de hidrógeno que ya me estén bloqueando estos aminoácidos de unión, estos aminoácidos que permiten que el sustrato se una al centro activo. Si es que el pH sigue bajando, se va a producir la desnaturalización de la proteína. Hemos indicado que las proteínas pueden desnaturalizarse cuando el pH es muy bajo o cuando el pH es muy alto. Entonces vamos a tener ya la inactividad total de la enzima. ¿Qué pasa con el aumento de la temperatura? Como habíamos explicado el día martes, a medida que la temperatura sube, se va a producir una mayor cantidad de choques, un mayor movimiento que se llama browniano. Lo habíamos explicado con la molécula de agua, efectivamente se mueve. Pero a medida que la temperatura sigue subiendo, vamos a alcanzar, o la enzima va a alcanzar su temperatura, su actividad máxima, y a partir de ese momento la temperatura también va a empezar a descender. ¿Y por qué va a empezar a descender? Porque le va a pasar lo mismo que le pasaba al agua. Se va a cocer. La enzima, que tiene estructura proteica, va a cocer. Entonces, el aumento en el movimiento browniano hace que el número de encuentros entre los reactivos aumente. Pero un aumento excesivo produce la desnaturalización de la proteína. ¿Por qué? Porque se cuece. La temperatura óptima es cercana a la temperatura del medio en el cual vive la célula. En nuestro organismo, 37 grados centígrados. Puede aumentar la velocidad de la reacción con 38, con 39, pero hemos dicho que a partir de 4 grados de exceso de temperatura, las proteínas comienzan a desnaturalizarse. Entonces, va a alcanzar su velocidad máxima y a partir de ese momento comienza a
y la velocidad de la reacción. Al principio, esta velocidad es lineal. A medida que va aumentando el sustrato, linealmente, la velocidad también va aumentando. Pero llega un momento en el que la velocidad ya no va a seguir siendo lineal, sino que va a empezar a formar una curva hiperbólica. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la concentración de sustrato, pero la velocidad ya no aumenta con la misma intensidad que al principio. Al principio sí, es lineal. Aumenta la concentración, aumenta la velocidad. Pero a partir de este punto, la velocidad sigue aumentando, pero ya no va aumentando en esa misma proporción. ¿Y eso a qué se debe? A que la enzima comienza a agotarse. No nos olvidemos que se tiene que formar el complejo enzima-sustrato. Entonces, ¿qué significa? Porque al final, fíjense, vamos a tener una recta. Ya no puede seguir aumentando. Por más de que siga habiendo mucho más sustrato, la velocidad ya va a tener lo que se llama una meseta. Se ha producido la velocidad de saturación. Quiere decir que toda la enzima está unida al sustrato. Y aunque yo aumente más sustrato, ¿a quién se va a unir si ya no hay enzima disponible? Tiene que esperar el sustrato excedente a que se libere una enzima para poder unirse. Entonces, eso es lo que sucede a medida que aumenta el sustrato. Al principio aumenta linealmente, luego hiperbólicamente y finalmente alcanza la velocidad máxima. Y a partir de ahí ya no aumenta más. Vuelvo a repetir por qué. Porque se ha producido la saturación de la enzima. Y por último, ¿qué pasa si es que aumenta la concentración de la enzima? Aquí la velocidad aumenta indefinidamente. Aquí hay un incremento en la concentración de enzima. Entonces, el sustrato es el que está poquito. Mientras haya enzima, la velocidad va a seguir aumentando. Entonces, aquí el sustrato transformado, pues obviamente es proporcional a la cantidad de enzima. Muy bien, eso es en condiciones, no voy a decir fisiológicas, porque la fiebre no es fisiológica. La alteración del pH en un principio sí es fisiológico, porque es como consecuencia del metabolismo de nuestro cuerpo, pero si no se puede, no puede ser regulado por los sistemas reguladores amortiguadores de pH, pues ya se vuelve una situación patológica. Entonces, eso es como consecuencia de alteraciones habituales en nuestro organismo. Pero ¿qué sucede si nosotros consumimos algunas otras sustancias? Como por ejemplo fármacos, como por ejemplo tóxicos. Entonces, en estos casos vamos a tener esta otra situación. Entonces vamos a tener lo que se llaman los modificadores. Estos modificadores pueden ser positivos o pueden ser negativos. Es decir, que estos modificadores pueden aumentar la actividad enzimática, positivos, pueden disminuir la actividad enzimática o pueden anular la actividad de la enzima. Y tienen mucha importancia clínica.
tenemos varios ejemplos. Los inhibidores de la monoaminoxidasa son fármacos antidepresivos. Los insecticidas organofosforatos son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Entonces van a provocar la muerte del insecto. Hay otros inhibidores, por ejemplo, de la NAD-fosfato reducida citocromo P450 oxigenasa. Y el citocromo P450 se encarga de la detoxificación. Entonces, si los insecticidas tienen inhibidores del citocromo P450, no va a poder el microorganismo o el insecto no va a poder eliminar el tóxico. Entonces va a morir, va a fallecer. Si nosotros consumimos estos tóxicos accidentalmente, también podemos fallecer. La regulación enzimática alostérica. Existen dos tipos de regulación enzimática: la regulación enzimática alostérica y la regulación enzimática covalente. ¿En qué consiste la regulación enzimática alostérica? En que la enzima presenta dos sitios de acción. Tiene el sitio activo, el centro activo, y tiene el sitio alostérico. Entonces, ¿qué sucede? Que para que la enzima se active, tiene que primero unirse algo al sitio alostérico. Una molécula química tiene que unirse al sitio alostérico. Si es un modulador alostérico positivo. Entonces, si es un modulador alostérico positivo, necesitamos que la enzima actúe. Si es un modulador alostérico negativo, necesitamos que la enzima deje de actuar. Entonces, en los positivos, ¿qué es lo que va a suceder? Este modulador alostérico positivo se va a unir al sitio alostérico. Y al unirse al sitio alostérico, me va a liberar, me va a desbloquear el centro activo. Y el centro activo, una vez liberado, puede aceptar al sustrato. Entonces, por eso es que es un acelerador. ¿Qué está haciendo el modulador alostérico? Lo que está haciendo es liberarme, está modificando la estructura del sitio alostérico de manera que haya una mayor complementariedad con el sustrato. Las enzimas alostéricas tienen dos sitios de regulación diferentes: el sitio activo y el sitio activador, modulador o sitio alostérico. ¿Qué conceptos fundamentales? Tenemos el modulador alostérico, que es esta estructura. En algunos casos vamos a ver que puede ser el mismo sustrato. En otros casos, de ahí vienen las modulaciones homotropas y heterotropas. En otros casos es una molécula diferente. La transición alostérica, el modulador ingresa al centro alostérico y produce alteraciones en el centro activo. Y el efecto alostérico, que el centro activo se modifica y el sustrato puede ingresar fácilmente. Entonces, estas son las regulaciones alostéricas. Lo que les decía, la regulación alostérica puede ser homotropa o puede ser heterotropa. ¿Qué significa? Homotropa, el mismo sustrato
como modulador. Entonces el sustrato aquí es este círculo. El sustrato se une al sitio alostérico y produce la activación del sitio activo. Es el mismo sustrato. Es lo que sucede con la pepsina, por ejemplo. La pepsina el pepsinógeno, que es la forma inactiva de la pepsina, va a ser activada por la misma pepsina. Entonces es una regulación alostérica homotropa. En cambio, este otro tipo, que es el heterótrofo, el modulador alostérico, es diferente al sustrato. Y aquí tengo este modulador alostérico que se une al sitio alostérico y al unirse produce el cambio en la conformación del sitio activo. Viene el sustrato y lo único que necesita hacer es unirse. ¿Qué pasa con los modificadores positivos? Pues mis títulos se apoyan. ¿Qué pasa con los modificadores positivos? Ya habíamos indicado que los modificadores positivos lo que van a hacer es estimular la actividad enzimática. Estos moduladores alostéricos positivos pueden ser también de dos tipos. En realidad todo puede ser de dos, ya sean positivos o negativos, pueden ser de dos tipos. En estos casos habíamos visto que el sitio alostérico era diferente al sitio activo. Aquí tenemos el sitio alostérico y aquí tenemos el sitio activo. El centro alostérico, el centro activo. El centro alostérico diferente al centro activo, siempre. Pero no siempre sucede esto. El sitio alostérico puede ser diferente, como aquí, este es el sitio alostérico, se une el modulador alostérico y aquí aparece el sitio activo. Entonces aquí se une el sustrato. Entonces, sin formar parte del sitio activo. En cambio, en el caso de la mayoría de las coenzimas, que son moduladores alostéricos, estas forman parte del sitio activo o están en un lugar muy cercano al sitio activo. Entonces, cuando forman parte del sitio activo, o sirven de puente para unir el sustrato con la enzima. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este es el sitio activo. Viene la coenzima, se une al sitio activo y recién el sitio activo va a adoptar la estructura negativa del sustrato y recién puede ingresar el sustrato. Entonces, las metaloenzimas son enzimas activadas por iones metálicos. La coenzima, en este caso, en realidad el cofactor va a ser un ion orgánico. Un ion inorgánico, un ion metálico. Y las coenzimas, ya sabemos que son las formas activas de las vitaminas. Entonces, estos cofactores son moduladores alostéricos. Los negativos inhiben la actividad enzimática. Cuando hablamos de inhibición de la actividad enzimática, esta inhibición puede ser competitiva. ¿Qué quiere decir? Que el inhibidor y el sustrato tienen semejanza estructural. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a competir por unirse al sitio activo.
El que gana se une al sitio activo. Si gana el cofactor, entonces la reacción se disminuye. Si gana el sustrato, la reacción se produce. Entonces, aquí, inhibición competitiva. El inhibidor y el sustrato compiten por el sitio activo. Este es el sustrato y este es el inhibidor. Si el sustrato llega primero, se produce la reacción. Pero si el inhibidor llega primero, se bloquea el sitio activo y el inhibidor, al bloquear el sitio activo, va a evitar que la enzima cumpla su función. Entonces, el inhibidor posee una estructura semejante a la del sustrato. El inhibidor se une con enlaces no covalentes, que significa que el complejo enzima-inhibidor impide su acción, pero no me desnaturaliza la enzima. Al ser uniones no covalentes por puentes de hidrógeno, el inhibidor puede ser liberado de la enzima y la enzima vuelve a cumplir su función. Entonces, no produce la desnaturalización de la enzima. Existen fármacos que se llaman estatinas. ¿En qué tipo de pacientes se utilizan? En los que tienen elevados el colesterol. Entonces, estos inhibidores, estas estatinas, lo que hacen es justamente evitar que el colesterol se una a su enzima. Estatinas. La inhibición no competitiva. En este caso, el inhibidor no se va a unir al sitio activo. No hay competencia entre el inhibidor y el sustrato. No hay semejanza de estructura. Y aquí la diferencia es que la unión entre el inhibidor y la enzima es irreversible. Y para que sea irreversible, ¿qué tipo de enlace tiene que formarse? Covalente. En este caso se forma un enlace covalente. Los inhibidores no competitivos solamente disminuyen la velocidad de la reacción, no la evitan. No evitan la reacción química, solo disminuyen la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque se va a formar el complejo enzima-inhibidor. Como no forma parte del sitio activo, entonces tengo el complejo enzima-inhibidor, pero el sitio activo queda libre. Entonces, el sustrato puede ingresar. Lo único es que le va a costar más. ¿Por qué? Porque está ligeramente bloqueado. Entonces vamos a tener un otro complejo que va a ser enzima, sustrato, inhibidor. Entonces se forma el complejo enzima-inhibidor, pero también el complejo enzima-sustrato. Por lo tanto, se va a formar un complejo triple. Enzima, sustrato, inhibidor. Estos inhibidores solo disminuyen la velocidad máxima alcanzada por la enzima. La reacción es retardada, pero no es impedida. Es lo que sucede con la intoxicación por plomo.
que me lesiona a una enzima que se llama citocromo oxigenasa. Vamos a hablar de esta enzima cuando hablemos de cadena respiratoria de la y la inhibición acompetitiva. El inhibidor ingresa después de formado el complejo enzima-sustrato. La reacción química se produce, pero los productos no pueden ser liberados. Entonces, no permite que el producto sea liberado. La enzima, el sustrato, complejo enzima-sustrato, pero recién entra el inhibidor y los productos no se liberan. Entonces, esos son los tipos de activadores o inhibidores enzímicos. Y finalmente tenemos la modulación covalente. En los anteriores casos, con excepción de uno, que es la inhibición competitiva, no competitiva, cuando el inhibidor no forma parte del sitio activo, el resto tenía o formaba puentes de hidrógeno, enlaces no covalentes. En cambio, en este otro caso, la modulación covalente se caracteriza por la formación siempre de enlaces covalentes. Siempre. Y para que se formen los enlaces covalentes necesito energía. ¿Y de dónde voy a sacar energía? Del ATP. Entonces, esta es la característica de las enzimas moduladas covalentemente. Estas enzimas se caracterizan por presentar dos formas. Una forma activa y una forma inactiva, que pueden convertirse una en otra gracias a estos inhibidores o aceleradores covalentes, interconvertibles por medio de modificadores covalentes, por catálisis de otras enzimas. El ejemplo típico es o son las enzimas de la glucogénesis y las de la glucogenólisis, es decir, las que forman glucógeno y las que degradan el glucógeno, ya sea hepático o muscular. ¿Cuáles son? La glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa. Ya su nombre nos dice, glucógeno sintasa, quiere decir que sintetiza glucógeno, mientras que el glucógeno fosforilasa degrada el glucógeno. No es tan fácil de recordar a la glucógeno fosforilasa, pero a la glucógeno sintasa sintetiza. Por lo tanto, la otra degrada. ¿Qué características tiene? ¿Sí? Cada una tiene una enzima que va a activar o va a inactivar estas enzimas. Como las dos actúan en reacciones contrarias, una me sintetiza glucógeno y la otra me degrada el glucógeno, simultáneamente
mientras que la otra enzima fosforilada es inactiva. O al revés. Aquí el que va a regular es el ATP. El ATP. Entonces, si yo quiero que la glucógeno fosforilasa inactiva se active, tengo que fosforilar. Mientras que si yo quiero que la glucógeno sintasa activa se inactive, tengo que fosforilar. Las dos están fosforiladas, solo que aquí la glucógeno fosforilasa activa tiene fosfato y aquí la glucógeno sintasa inactiva tiene fosfato. No sé si esta imagen está más clara. Aquí está, glucógeno fosforilasa inactiva no tiene fosfato. Glucógeno fosforilasa activa tiene fosfato. ¿Qué pasa con la glucógeno sintasa activa? No tiene fosfato, mientras que la inactiva tiene fosfato. Siempre una está activa, fosforilada, y la otra está inactiva, fosforilada. Si las reacciones de síntesis pasa lo contrario. Esta se desfosforila y esta se desfosforila, solo que ahora la de que me degrada está inactiva y la que me sintetiza está activa. Estas son las reacciones de modulación covalente. ¿Quién actúa? El ATP. Cuando veamos hidratos de carbono después del receso, les voy a preguntar qué tipo de modulación tenía. Modulación covalente. ¿Por qué es covalente? Porque interviene el ATP. Muy bien. Y por último, con esto concluimos y el sábado no tenemos clases. Si las enzimas estuviesen o tuviesen plena actividad, el metabolismo entraría en anarquía, en caos. Entonces, esta regulación enzimática puede conseguirse por proteólisis enzimática limitada. ¿Qué es lo que tenemos? Precursores inactivos que se llaman simógenos. ¿Cómo reconozco que una enzima está activa, o mejor, está inactiva? Porque comienza con pro o termina con O. Entonces, procarboxipeptidasa, este es un simógeno, es una enzima inactiva. Y si tiene pepsinógeno, es una enzima inactiva. ¿A qué se refiere proteólisis enzimática limitada? Esta es la enzima inactiva. Si yo le quito esta cadena verde, rompo los enlaces que mantienen unida esa pequeña cadena verde, estoy provocando una proteólisis, una degradación de esa cadena proteica. ¿Y qué va a provocar? Si yo le saco esta cadena verde, el sitio activo queda libre. Y la enzima que estaba inactiva ahora se convierte en una enzima activa. La actividad del precursor es catalizada por la enzima activa. Mientras más sustrato tenga, esta misma enzima va a provocar que la coenzima se active. Es una modulación
enzimas siempre es creciente, por lo que es autocatalítico. Mientras exista sustrato, la velocidad siempre va a aumentar. Comienza a disminuir el sustrato, comienza a inactivarse la enzima, hasta que finalmente el 100% de la enzima está inactiva. ¿Quién recuerda este sistema? Renina, angiotensina, aldosterona. Es un ejemplo de un sistema de regulación enzimática. La renina es una enzima. ¿Qué hace? Me activa al angiotensinógeno. Está inactivo. Sí. ¿Qué hace? Corta un fragmento y la convierte en angiotensina 1. Pero esta todavía es inactiva. Y para eso tenemos a la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué hace? Le corta un último pedazo y la convierte en angiotensina 2, que es activa. Está convertida. Porque esa es la última. Muy bien. El lunes, que a pesar de que es feriado departamental, tenemos que venir a pasar clases con la acreditación. ¿Sí? Vamos a comenzar con enzimas utilizadas en el diagnóstico clínico. Todo lo que hemos visto de la parte teórica ahora se vuelve bonito, porque vamos a ver qué enzimas vamos a solicitar para el diagnóstico. Y vamos a